Ninguno de estos personajes, música, o vídeos, que aparecen, no son de mi propiedad. Son de sus respectivos autores o creadores. El silencio volvió a adueñarse de la sala. Las palabras de Saya permanecieron flotando en el ambiente. Nadie podía negar que tenía razón. Por mucho que cada uno deseara salir corriendo en busca de sus seres queridos, hacerlo por separado equivalía prácticamente a firmar una sentencia de muerte. Saeko fue la primera en romper el silencio. Con la serenidad que la caracterizaba, dio un paso al frente mientras sujetaba con firmeza su boken. Saya tiene razón. Su voz era tranquila, pero transmitía una seguridad capaz de infundir confianza incluso en medio del desastre. Lo primero es salir de esta academia. Después de encontrar a nuestras familias, si es que siguen con vida, nos reuniremos en un lugar seguro, si todavía queda alguno. Hizo una breve pausa antes de recorrer al grupo con la mirada. Pero si cada uno decide marcharse por su cuenta, ninguno tendrá la menor oportunidad de sobrevivir. Sus ojos se detuvieron unos segundos en cada uno de nosotros. A partir de este momento debemos actuar como un solo grupo. Sujetó con más fuerza el boken. Debemos ser un equipo. Nadie respondió. No hacía falta. Todos entendíamos que aquella era nuestra única posibilidad. Saeko volvió a hablar. Y si durante el camino encontramos personas que aún puedan salvarse, bajó ligeramente la mirada. Las ayudaremos. Un silencio de aprobación recorrió el grupo. Poco a poco todos comenzaron a prepararse. Takashi levantó el bate que llevaba consigo. Hirano comprobó el estado de su arma improvisada. Morita e Isashi sujetaron con firmeza sus respectivas armas. Saeko acomodó el boken sobre su hombro. Yo ajusté el cinturón policial donde descansaba la Glock. Después coloqué correctamente la correa del Colt M4A1 sobre mi hombro derecho. Finalmente deslicé mi cuchillo militar fuera de la funda unos centímetros para asegurarme de que podía desenfundarlo rápidamente. Saya y la enfermera Marikawa fueron las únicas que permanecieron desarmadas. Rei observó a todos durante unos instantes antes de formular la pregunta que ninguno había hecho todavía. Bien, miró hacia la puerta. ¿Cómo saldremos de la academia? Saya respondió casi al instante. Era evidente que llevaba varios minutos pensando en ello. Por la entrada principal. Todos dirigimos la vista hacia ella. Es el acceso más cercano al estacionamiento. Si las llaves realmente pertenecen al autobús de la escuela, será nuestro mejor camino. Asentí lentamente. Tenía sentido. Guardé las llaves en uno de los bolsillos de mi pantalón. Bien, saqué por completo el cuchillo militar de su funda. El reflejo del acero cruzó la habitación. Entonces vámonos. Takashi abrió cuidadosamente la puerta. El pasillo permanecía inquietantemente silencioso. Solo podía escucharse el zumbido lejano de las luces de emergencia y algún que otro gemido perdido en la distancia. Salimos uno tras otro. Saeko encabezaba el grupo. Yo permanecía unos pasos detrás de ella. Takashi y Rei protegían el centro. Hirano, Morita e Isashi vigilaban los costados. Saya y Marikawa avanzaban en medio de todos nosotros. Apenas habíamos recorrido unos metros cuando un infectado apareció tambaleándose desde una esquina. Su uniforme escolar estaba cubierto de sangre. Alzó la cabeza. Nos vio. Y comenzó a acercarse emitiendo aquel horrible gruñido. Saeko reaccionó primero. Un único golpe de boken bastó para derribarlo. Antes de que pudiera levantarse nuevamente, me adelanté. Mi cuchillo descendió con precisión. La hoja atravesó el cráneo. El cuerpo cayó al suelo sin emitir otro sonido. Seguimos avanzando. Un segundo infectado apareció desde otra aula. Takashi lo interceptó con un fuerte golpe de bate. Morita terminó el trabajo. Continuamos. Un tercero. Después un cuarto. Ninguno representó un verdadero problema. Cada combate duraba apenas unos segundos. Rápidos. Silenciosos. Eficientes. Tras recorrer otro tramo del edificio levanté una mano. Esperen. Todos se detuvieron inmediatamente. Escuché con atención. No se oía nada cercano. Respiré hondo antes de hablar. Escúchenme bien. Miré a todos. Eviten cualquier combate innecesario. Levanté ligeramente el cuchillo. Cada pelea nos hace perder tiempo, nos cansa y, lo más importante, miré el pasillo. Hace ruido. Solo peleen si realmente no existe otra opción. Todos asintieron. Era un consejo lógico.
Mientras menos llamáramos la atención, mayores serían nuestras posibilidades de abandonar la escuela con vida. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Ayuda, Aga! Todos giramos la cabeza casi al mismo tiempo. El grito provenía de uno de los pasillos cercanos. Sin necesidad de decir una sola palabra, echamos a correr. Giramos una esquina. Después otra. Y finalmente encontramos el origen del grito. Un pequeño grupo de estudiantes había quedado atrapado. Retrocedían aterrorizados mientras una docena de infectados comenzaba a rodearlos lentamente. Uno de los muchachos blandía desesperadamente una silla. Otra estudiante lloraba sin dejar de mirar a las criaturas. Cada vez tenían menos espacio para escapar. ¡Muévanse!, grité. Corrí directamente hacia el grupo. Saeko apareció a mi lado como una sombra. Su boken golpeó con precisión la cabeza del primer infectado. Yo me lancé contra otro. Mi cuchillo atravesó su sien. Takashi embistió a un tercero con el bate. Hirano, Morita e Isashi mantuvieron alejados al resto. Rei utilizó su lanza improvisada para impedir que otro infectado alcanzara a una de las estudiantes. En apenas unos instantes logramos abrir un corredor. Los pocos infectados que seguían en pie fueron eliminados uno tras otro. El pasillo volvió a quedar en silencio. Los estudiantes respiraban agitadamente. Uno de ellos cayó de rodillas. Otro apenas podía mantenerse de pie. Guardé el cuchillo mientras observaba rápidamente a cada uno. ¿Alguien fue mordido? Todos comenzaron a negarlo inmediatamente. ¡No! Solo fueron rasguños. Estamos bien. Asentí con alivio. Entonces uno de los muchachos reparó en el equipo que llevaba encima. Su mirada pasó del al cuchillo, después a la Glock. Y finalmente al Colt M4A1 que colgaba de mi hombro. Abrió los ojos con sorpresa. ¿Usted es policía? Antes de que pudiera responder, Takashi habló. Lo era. Todos dirigieron la mirada hacia él. Es una policía retirada. Los estudiantes me observaron con una mezcla de admiración y alivio. Parecían sentirse más seguros únicamente por ver aquellas armas. Saeko dio un paso al frente. Su voz recuperó aquella tranquilidad que parecía inquebrantable. Nosotros vamos a abandonar la academia. Miró al pequeño grupo. ¿Quieren venir con nosotros? Los estudiantes intercambiaron varias miradas. La respuesta llegó casi de inmediato. Sí. Por favor. No queremos quedarnos aquí. Saeko sonrió ligeramente. Entonces manténganse cerca de nosotros. Y no se separen del grupo bajo ninguna circunstancia. Sin perder más tiempo, reanudamos la marcha hacia la entrada principal de la academia. Todavía nos quedaba un largo camino por recorrer. Los pasillos de la academia parecían más silenciosos cuanto más nos acercábamos a la entrada principal. Aquello no resultaba tranquilizador. Al contrario. El silencio era demasiado perfecto. Solo el eco de nuestros pasos y las respiraciones contenidas rompían aquella inquietante calma. Nadie hablaba. Cada uno permanecía concentrado en vigilar su sector. Tras varios minutos avanzando con cautela, finalmente divisamos el enorme vestíbulo que conducía a la entrada principal. Sin embargo, todos nos detuvimos casi al mismo tiempo. Frente a los grandes ventanales podía verse una multitud de figuras tambaleándose. Decenas de infectados permanecían dispersos por toda la entrada de la academia y el estacionamiento. Algunos caminaban lentamente. Otros permanecían completamente inmóviles. Pero todos bloqueaban el único camino hacia el autobús. Un silencio incómodo recorrió al grupo. Takashi frunció el ceño. Son demasiados, Hirano tragó saliva. Si intentamos abrirnos paso peleando, ni siquiera terminó la frase. No hacía falta. Todos sabíamos cómo acabaría. Sería un suicidio. Saya entrecerró los ojos mientras observaba detenidamente el comportamiento de aquellas criaturas. No tardó mucho en notar algo extraño. Los infectados caminaban unos junto a otros, pero ninguno parecía reaccionar a la presencia de los demás. Su atención cambiaba únicamente cuando algún objeto producía ruido. Su expresión cambió ligeramente. Esperen, todos la miraron. Saya continuó observando unos segundos más. Luego habló con total seguridad. Creo que son ciegos. Aquellas palabras sorprendieron al grupo. Rei fue la primera en reaccionar. ¿Qué? Saya señaló discretamente hacia uno de los infectados. Fíjense bien. Todos siguieron con atención la dirección de su dedo. Un infectado pasó a escasos centímetros de otro. No reaccionó. Siguió caminando como si no hubiera absolutamente nadie delante. Saya continuó.
No parecen localizar a las personas por la vista. Respiró hondo. Creo que siguen el sonido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Takashi volvió a observar a los infectados. Entonces recordó algo. Durante toda su vida por la escuela, cada vez que alguien gritaba, los infectados acudían inmediatamente. Pero cuando permanecían completamente inmóviles y en silencio, muchos de ellos simplemente pasaban de largo. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Es cierto», murmuró. «Ahora que lo pienso, siempre reaccionaban cuando escuchaban algún ruido». Hirano ajustó lentamente sus gafas. «Entonces, ¿quieres decir que?» Saya asintió. «Si caminamos despacio, sin hacer el menor ruido, es posible que podamos pasar entre ellos sin que nos detecten». El grupo guardó silencio. Era una teoría. Nada más. Y si estaba equivocada, todos morirían. Saeko cruzó lentamente los brazos. Su expresión permanecía tan serena como siempre. «No podemos seguir esperando». Miró nuevamente hacia la entrada principal. «Cada minuto que pasamos dentro de esta academia aumenta las posibilidades de quedar atrapados». Después observó a Saya. «Pero tampoco podemos arriesgar la vida de todos basándonos únicamente en una teoría». Desvió la mirada hacia el resto. «Alguien tendrá que comprobarlo». El silencio volvió a instalarse. Nadie dio un paso al frente. Todos comprendían perfectamente lo que aquello significaba. Quien descendiera tendría que caminar completamente solo en medio de decenas de infectados. Bastaría un único error. Un solo ruido. Y sería devorado en cuestión de segundos. Miré nuevamente el estacionamiento. Después al grupo. Finalmente di un paso hacia adelante. «Yo lo haré». Todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia mí. Takashi negó con firmeza. «No». Se adelantó antes de que pudiera responder. «Yo bajaré». Lo observé en silencio. «Anye». Su voz sonó completamente seria. «Eres la única que sabe manejar armas de fuego correctamente». Señaló el Colt M4A1 que colgaba de mi hombro. «Además eres la única policía del grupo. Aunque estés retirada. Si algo sale mal, te necesitaremos aquí arriba para cubrirnos». Negué ligeramente con la cabeza. Estaba a punto de responder cuando una mano se apoyó sobre el hombro de Takashi. Era Isashi. Lo apartó suavemente. «No te esfuerces por hacerte el valiente». Takashi lo miró sorprendido. Isashi esbozó una leve sonrisa. «Yo iré». El silencio regresó una vez más. Saeko observó a ambos durante unos segundos. Después sujetó con más fuerza su boken. «No importa quién baje». Miró directamente a Isashi. «Yo cubriré la retaguardia». Luego observó al resto. «Pero háganlo rápido. No tenemos mucho tiempo». Isashi respiró profundamente. Sin decir una sola palabra comenzó a descender lentamente por las escaleras. Cada paso era calculado. Cada movimiento parecía eterno. Los infectados seguían deambulando por el vestíbulo. Algunos pasaban a pocos metros de él. Otros permanecían completamente inmóviles. Pero ninguno parecía haber notado su presencia. El muchacho continuó avanzando. No respiraba más de lo necesario. No apartaba la vista de aquellas criaturas. Finalmente alcanzó el centro del vestíbulo. Estaba completamente rodeado. Desde nuestra posición podíamos sentir cómo el corazón nos golpeaba el pecho. Bastaba un movimiento equivocado. Solo uno. Entonces Isashi vio un viejo tenis abandonado junto a unos casilleros. Se inclinó lentamente. Lo recogió. Esperó unos segundos. Y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el extremo opuesto del vestíbulo. El zapato golpeó violentamente una fila de casilleros metálicos. ¡Clan! El estruendo resonó por toda la entrada. Durante una fracción de segundo, nada ocurrió. Después, todos los infectados giraron la cabeza exactamente al mismo tiempo. Como si compartieran un único instinto. Comenzaron a caminar hacia el origen del ruido. Uno tras otro. Decenas de ellos abandonaron el acceso principal. El camino hacia el estacionamiento quedó prácticamente despejado. Isashi levantó la mano e hizo una rápida señal. Era el momento. Saeko fue la primera en reaccionar. Todos. Muy despacio. Sin hacer ruido. Uno a uno comenzamos a descender las escaleras. Nadie hablaba. Nadie respiraba más de lo necesario. Cada paso parecía durar una eternidad. Los infectados permanecían de espaldas, completamente concentrados en el lugar donde había caído el tenis. La teoría de Saya era correcta. El grupo continuó avanzando lentamente.
Ya casi habíamos alcanzado la salida. Solo faltaban unos pocos metros. Entonces, el último estudiante del grupo tropezó ligeramente al bajar un escalón. Intentó recuperar el equilibrio. Pero el bate metálico que llevaba en la mano golpeó accidentalmente el barandal de acero. ¡Clan! El sonido atravesó el vestíbulo como un disparo. Todos nos quedamos inmóviles. El tiempo pareció detenerse. Uno a uno, los infectados dejaron de moverse. Sus cabezas comenzaron a girar lentamente, hasta quedar orientadas hacia nosotros. El silencio duró apenas un segundo. Después, decenas de gruñidos guturales estallaron al mismo tiempo. Los infectados comenzaron a correr hacia nuestra posición. Takashi fue el primero en reaccionar. ¡Corran! El grito de Takashi rompió el breve instante de inmovilidad. No hizo falta repetirlo. Todos echamos a correr hacia el estacionamiento. Los infectados comenzaron a abalanzarse sobre nosotros desde todas las direcciones. Sus gruñidos llenaron el aire mientras decenas de pasos resonaban detrás de nosotros. «No se detengan», grité. Con el cuchillo militar en una mano y la Glock en la otra, me abrí paso entre los primeros infectados que intentaron cerrarnos el camino. ¡Bam! El disparo resonó por todo el estacionamiento. El proyectil atravesó el cráneo de un infectado que estaba a punto de alcanzar a una de las estudiantes. El cuerpo cayó al suelo. Saeko apareció inmediatamente a mi lado. Su boken golpeó con precisión la cabeza de otro infectado. Takashi utilizó el bate para apartar a dos más, mientras Hirano e Isashi mantenían unido al resto del grupo. «Por aquí», gritó Marikawa, señalando el enorme autobús escolar. Corrimos sin detenernos. Cada segundo parecía eterno. Los infectados seguían llegando. Cada disparo atraía a más. Finalmente alcanzamos el vehículo. Saqué las llaves del bolsillo y se las entregué a Marikawa. «Enciéndelo». La enfermera asintió nerviosamente. Subió al asiento del conductor mientras introducía la llave en el contacto. El motor tardó unos segundos que parecieron una eternidad. Después rugió con fuerza. «Suban». Uno tras otro comenzamos a entrar al autobús. Los estudiantes rescatados fueron los primeros. Después Hirano, Saya, Morita, Isashi y Rin. Saeko y Takashi cubrían la entrada mientras yo eliminaba a los infectados que intentaban alcanzarnos. Cuando estaba a punto de subir, un grito desesperado resonó detrás de nosotros. «Esperen». Todos dirigimos la mirada hacia la entrada principal. Otro grupo de estudiantes corría desesperadamente hacia el autobús. En cabeza iba un hombre vestido con traje. Lo reconocimos al instante. Era el profesor Shido. Detrás de él corrían varios alumnos completamente aterrorizados. Takashi miró rápidamente a Marikawa. «Espera. Todavía vienen más». Reí y apretó los dientes. Su expresión cambió por completo al reconocer al profesor. «¡No!». Su voz rebosaba desprecio. «Déjenlo ahí». Takashi negó inmediatamente. «No podemos hacer eso. Hay estudiantes con él». Rei golpeó uno de los asientos con el puño. «Nos arrepentiremos si lo dejamos subir». No hubo tiempo para discutir. Saeko ya había descendido del autobús. Takashi hizo lo mismo. Yo intercambié una rápida mirada con ambos. Sin decir una palabra, bajé detrás de ellos. Los tres corrimos hacia el grupo. Saqué la Glock. Los infectados comenzaban a cerrarles el paso. Van. 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 3 disparos. 3 infectados cayeron. Takashi utilizó el bate para abrir un hueco. Saeko protegía el flanco derecho con una precisión impecable. Gracias a ello, Shido y la mayoría de los estudiantes consiguieron llegar hasta nosotros. Entonces ocurrió. Uno de los muchachos que corría detrás del grupo tropezó violentamente. Cayó al suelo. Un fuerte grito de dolor escapó de su garganta. Intentó levantarse. No pudo. Se sujetó el tobillo con desesperación. Estaba roto. Al ver que Shido pasaba junto a él, estiró el brazo. «Profesor Shido». Su voz temblaba. «Ayúdeme». El profesor se detuvo. Miró al estudiante durante unos segundos. Su rostro permanecía completamente inexpresivo. No había miedo. No había compasión. Solo indiferencia. Me rompí el tobillo», el muchacho apenas podía contener las lágrimas. «Por favor». Esperó una respuesta. Shido sonrió levemente. Una sonrisa fría. Vacía. En ese caso, acomodó tranquilamente su corbata. «Mi querido alumno», levantó lentamente una pierna. «Ya estás muerto». Pum. Su zapato impactó violentamente contra el rostro del estudiante.
El golpe hizo que soltara su pierna por reflejo. Sin dedicarle una sola mirada más, Shido continuó caminando hacia el autobús como si acabara de apartar un simple obstáculo. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí que la sangre me hervía. Por un instante dejé de escuchar los gruñidos, los disparos, los gritos. Solo veía al estudiante tendido en el suelo, completamente indefenso. Y a Shido alejándose sin el menor remordimiento. Apreté los dientes con tanta fuerza que llegué a sentir dolor en la mandíbula. «Maldito cabrón», murmuré entre dientes. Vi cómo Shido subía al autobús. Como si nada hubiera ocurrido. Mi mirada volvió al estudiante. Los infectados ya comenzaban a rodearlo. «Takashi». Él giró hacia mí. «Saeko». Ambos respondieron al instante. «Cúbranme». ¿Qué? Ni siquiera esperé una respuesta. Guardé la Glock. Con un rápido movimiento descolgué el Colt M4A1 de mi hombro. Monté el arma. Y corrí. «Anie, espera», gritó Takashi. No lo escuché. Ya era demasiado tarde. Los primeros infectados estaban a pocos metros del estudiante. Apunté. Tat, tat, tat. Las ráfagas cortas atravesaron los cráneos de los tres primeros. Los cuerpos cayeron casi al mismo tiempo. Seguí avanzando. Cada disparo abría un pequeño corredor. Los casquillos saltaban por los aires. Los infectados seguían acercándose. Takashi y Saeko comprendieron inmediatamente lo que intentaba hacer. Se colocaron detrás de mí. Takashi derribaba con el bate a cualquiera que lograra acercarse demasiado. Saeko mantenía alejado al resto con una velocidad impresionante. Finalmente llegué hasta el muchacho. Se encontraba completamente paralizado. El miedo le impedía moverse. Me agaché. Lo sujeté firmemente por debajo del brazo. «Levántate». El muchacho apenas reaccionó. «Vamos». Con un fuerte tirón conseguí ponerlo de pie. Apoyó casi todo su peso sobre mí. Comencé a retroceder mientras seguía disparando con el M4A1. Cada proyectil encontraba su objetivo. No había tiempo para fallar. Los infectados caían uno tras otro. «Retrocedan», gritó Saeko. Takashi abrió un último hueco entre la horda. Corrimos hacia el autobús. Los infectados nos seguían a escasos metros. Subí primero al estudiante. Después salté al interior. Takashi y Saeko entraron inmediatamente detrás de mí. Golpeé la puerta del autobús. «Marikawa». La enfermera sujetó con fuerza el volante. «Arranca». Sin perder un segundo más, hundió el pie en el acelerador. El potente motor rugió. El autobús salió disparado hacia adelante. Los primeros infectados fueron arrollados sin posibilidad de apartarse. Sus cuerpos golpearon el parabrisas y los costados antes de quedar atrás. El vehículo atravesó la entrada principal de la academia mientras dejábamos atrás a la enorme horda. Poco a poco, la escuela comenzó a desaparecer en la distancia. Por primera vez desde que aquella pesadilla había comenzado, habíamos logrado escapar. Pero mientras observaba por la ventana cómo la academia quedaba atrás, no podía dejar de pensar en una sola cosa. Aquello, solo había sido el principio. Fin del capítulo.